Entre otras cosas, vimos que no se trata de un grupo de superhéroes. Más bien, descubrimos que eran hombres comunes, como nosotros, sujetos a nuestras mismas pasiones. Claro, al yo enfatizar eso, no estoy sobreestimando el error o el fracaso de ellos, y mucho peor, no estoy justificando mis errores y decir que por ello me identifico con los discípulos. Muy lejos estoy de sobreestimar el pecado o el error. Solo estoy diciendo que eso me anima. Es que me abre las puertas a acariciar la posibilidad de que Dios, en su gracia, decide utilizar personas tan descalificadas como ellos. Y que quizás entonces yo también tengo la posibilidad, y quizás también ustedes. Les dije que estudiaríamos la biografía de los 12 conforme fueran apareciendo verso por verso. No vamos a establecer ningún orden de importancia, que no hay entre los 12 discípulos una jerarquía apostólica, que además es una oportunidad fabulosa para que memoricemos no solo el nombre de ellos, sino también sus vidas, para que al estudiar sus biografías podamos también aplicarlas a nuestro diario vivir. Bien, yo no exagero en nada al decir que hoy vamos a estudiar al que casi pondría yo como sobrenombre el más descalificado de todos. No exagero en nada, porque él se dedicaba a una de las actividades más odiosas y detestables de ese entonces. Imaginen, su trabajo era considerado en paralelismo al trabajo de la prostitución. Con frecuencia aparecen en la historia en la misma posición. Yo con esto no estoy diciendo que eso es una acción odiosa y detestable. Estoy diciendo que la historia así los juzgaba. Puntualmente, estoy hablando de un publicano o cobrador de impuestos, cuya actividad era tan indeseable que imaginen esto. Los publicanos tenían la prohibición de entrar a las sinagogas. Las sinagogas eran lugares de oración. Ellos no podían entrar ahí. Estaban descalificados. ¿Pueden imaginar un trabajo cuya actividad no solo se discrimina socialmente, sino que también, según esa comunidad, que prohíbe la entrada al reino de Dios? No se puede imaginar, Yo diría que en su sano juicio nadie quisiera tomar ese trabajo. Pero ¿saben? Lo más inimaginable es que Jesús lo haya convertido a él en uno de los 12. Sí, espero que con esta introducción ustedes estén conmigo en la misma página. Estoy hablando de que Jesús estaba seleccionando al grupo élite de discípulos, al mejor grupo de la historia para llevar a cabo la obra y la tarea más sagrada que jamás mortal pudo imaginar. Pues bien, entre esos 12, elige a uno con una profesión detestable, odiosa para la comunidad, y él es uno de los que Jesús llama a ser su discípulo. Vamos en estos minutos a descubrir por qué su profesión era tan odiada en el contexto histórico. También vamos a
entender una probable razón del por qué su personalidad le empuja a ser discípulo, y finalmente vamos a descubrir uno de los primeros banquetes evangelísticos de la historia bíblica. Digo primeros porque la verdad es que hubo varios en la historia, y con emoción digo eso. Nosotros esta noche tenemos un banquete evangelístico, pero bueno, les cuento luego. Nuestro sermón de hoy se titula El cobrador de impuestos. Vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 5. Evangelio de Lucas capítulo 5. Nuestro estudio de hoy, el cobrador de impuestos. Capítulo 5, vamos hasta el verso 27. Capítulo 5, Evangelio de Lucas, vamos hasta el versículo 27. ¿Listas sus Biblias? Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Estoy diciendo que el cobrador de impuestos es el publicano. Su nombre es Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, este se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, que había mucha gente, muchos publicanos, otros más. Leemos hasta ahí y oramos. Señor, ruego que tu Espíritu use el estudio esta noche, que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por empujarnos a tu casa. En Cristo Jesús pedimos. Amén. ¿Por qué eran tan odiados los publicanos? Bueno, eran judíos que compraban franquicia del impuesto del gobierno de Roma, y funcionaba más o menos así. Voy a recrearlo y voy a sugerir, y durante unos minutos voy a tomar el calzado de un publicano. Yo voy a la hacienda de Roma, hago negocios con ellos. Les pregunto: ¿tienen problemas con recolectar los impuestos de esta comunidad? Me refiero a ustedes. Ustedes son judíos en esta recreación. Entonces, uno de los representantes de la hacienda de Roma dice: sí, esos judíos nunca pagan a tiempo. Siempre insisten en rebelarse. Dicen que por la esclavitud están viviendo pobrezas, y eso es un dolor de cabeza para Roma. Es un desperdicio, es un desgaste de recursos. Entonces yo digo, les tengo el negocio de las 1000 maravillas. ¿Cuál es? Bueno, yo les voy a pagar a ellos los impuestos, pero ustedes me pagan una comisión a mí. Eso es fantástico. Roma no tiene que invertir más recursos para cobrarles impuestos a ustedes, ni tiene que pasar el dolor de cabeza con ustedes, sino que yo soy el dueño de ese negocio. Yo les pago. Ellos me dan a mí una comisión, y ellos dicen: bueno, eso parece un buen negocio, pero ¿qué gana además de la comisión? Esa es mi parte. Ustedes me van a proveer de guardias romanos y me van a dar todo el permiso legal para que yo les preste dinero a ellos. Este es el asunto. Cuando ustedes no me puedan pagar a mí, tendrán que hipotecar sus propiedades conmigo. Tendrán que darme garantías prendarias. Si alguno de ustedes se niega, la guardia romana vela por mí. Ustedes no tienen opción. Ustedes me van a pagar a mí. Significa, yo voy a enriquecerme con vuestra pobreza. Con este negocio, Roma gana porque sus impuestos están al día. Yo cada día me vuelvo más rico. Ustedes cada día se vuelven pobres, más miserables.
pero ustedes no le importan a Roma, yo tampoco. Esto es un sucio y mezquino negocio. Por ello, ustedes me odian a mí, porque siendo yo judío, ya que tengo el recurso para aliviar sus necesidades, al menos debería darles oportunidad con intereses bajos, mayor plazo y oportunidad para que ustedes salgan de su pobreza. Ustedes a mí tampoco me importan. De allí que los publicanos eran considerados ladrones. Y diría yo, peor que un vulgar ladrón, que este era un ladrón muy calificado académicamente, se volvía rico con la necesidad y el sufrimiento de los pobres. Esta es la razón por la que los religiosos tampoco los aceptaban, y esta es la razón por la que lo colocan a la par de las prostitutas de ese entonces. Bueno, ese es el contexto de Leví, también llamado Mateo. Y la pregunta es, ¿qué estaba pensando el Señor cuando llamó a un hombre así para ser parte de un grupo espiritual? Antes de responder eso, debo acotar y hacer un paréntesis aplicándolo a mi propia vida y de esto. Cada vez que pienso en la historia de Leví o Mateo, de inmediato vienen a mi mente la vida de hombres o mujeres que, al igual que él, están obligados al sistema a ocupar una posición que no desean y de la que no se enorgullecen. Les diré ejemplos puntuales. Antonio, estoy mencionando un nombre ficticio por respeto a él. La última vez que nos encontramos con lágrimas en los ojos, dijo, me alegra verle. He buscado con desesperanza trabajo. Tengo tantos años de trabajar en este restaurante y por mi experiencia gano quizás doble que ellos. Costos de vida son así. Yo tengo que subir la bebida. Yo me siento tan mal cada vez que esto. El pastor me dijo, ¿sabe cómo? Y ahora yo también, ahora que con el Señor, no sé qué hacer, dijo. Estoy citando ejemplos con Mateo. Ahora me refiero a aquella mujer que trabaja en un hotel. Ha buscado una y otra vez de forma incesante. No ha podido conseguir. Ella siempre está avergonzada y dice, aun cuando lo que hago es solo administrar esto, yo sé que el rubro de esto es inmoral. Es inmoral. El pastor dice, yo ni siquiera puedo llegar a mi casa y decirles a mis hijos dónde trabajo. Todavía son unos niños, pero me pregunto cuando sean mayores, pregunten qué cadena la que su mami administra. Qué orgullo. Como tercer ejemplo cito el caso de aquella mujer que está ahora aquí. Lleva años siendo la amante.
que ahora que ya está por cumplir años, le ha entregado toda su juventud, toda su fuerza a su pareja y sus hijos de pareja. Dice, ¿cómo me largo? ¿De qué alimento? ¿Cómo digo, tomo mis cosas, tomo mis hijos y voy a vivir? ¿Dónde? Bueno, dije que cuando pienso en ti, ya tienen en mente casos como este. Quizás hay en medio nuestro otros 20 ejemplos. ¿Quién pudo ya ubicarlos? Yo sé que usted, como yo, no necesitamos que ningún religioso entrometido venga a calificar nuestra vida y nos diga que nosotros no estamos calificados para esto. De sobra nos sabemos. Igual que le sin orgullo, lo digo, esa es nuestra vida. Hago. ¿Cuántas veces Leví debió preguntarse eso? Banco de tributos. Mientras se enriquecía, viendo la necesidad y el sufrimiento de otros, dándose. Esto es una locura. Bueno, ahora sí me interesa más pensar que Jesús llamó a alguien así. Ahora notarán que yo no exagero nada cuando digo que me anima a pensar en estos, porque yo no los estoy sobreestimando en su fracaso. Lo digo, usaste usarme a mí. ¿Por qué Jesús llamó a alguien así? Parece que es la pregunta que más nos atrae. Si tratan de buscar una característica, 2 o 3 que catapulten a Mateo como candidato para la obra de Dios, van a terminar desilusionados. No hay ni una. Ustedes no van a encontrar en la biografía de este hombre algo que nos haga creer que por ese mérito Jesús dijo, oh, necesitamos a este publicano. No hay algo, una cosa tan sola. Exactamente como yo, no hay una cosa tan sola. Ahora, el único mérito legítimo del por qué fue llamado es la gracia de nuestro Señor Jesús operando sobre él. Sin embargo, si buscamos con mayor insistencia, vamos a encontrar 1 o 2 detalles que quizá podemos imitar. Noten que no estoy diciendo que son méritos. Estoy diciendo que quizá son actitudes que podemos imitar. Bueno, ¿de qué se trata? Hasta donde yo he leído, el Evangelio señala específicamente 3 publicanos. Dice que muchos se convirtieron, pero específicamente relaciona 3. Uno de ellos ustedes lo conocen por su altura, muy pequeño, Zaqueo. El otro, desde luego, es Leví. Y un tercero que aparece en la parábola del capítulo 18, que no lo busquen, cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar a profundidad. Pero debo recalcar algo que parece se suma en los 3. Es esto. Y la descripción específica está en el tercero. Dice que en una de esas tantas veces fue al templo a orar, pero no quiso entrar.
como si usted o yo, sigo con la recreación, fuéramos un publicano, nuestro corazón arde en deseo de saber sobre Dios, estudiar su palabra, de orar, de buscar un consuelo espiritual y decimos, voy a ir a la iglesia, pero entrando a la iglesia no queremos entrar. Estoy bien aquí. Algunos de los servidores insisten, no, ¿cómo va a creer? Por favor, hacia adelante. No, déjeme aquí atrás, por favor. Usted se preguntará, pero ¿y qué pasa? Bueno, él conoce su condición de publicano. Cuando todos empezaron a orar, dice que había algunos fariseos y otros saduceos, que esos sí estaban adelante. Por supuesto, no tiene nada que ver con la disposición de nuestra reunión. No es que los que están al final se identifican contraste con los que están al frente. Ninguna relación. En aquel entonces era así. Los primeros sitios eran para la gente influyente religiosamente hablando. Entonces, los que estaban al frente empezaron a hablar, sus oraciones eran estereotipadas, elocuencia. La gente al verlos podía decir, wow, estos pronto llegarán al cielo. En contraste, el publicano atrás no levantaba su mirada, avergonzado. Lo único que hacía era golpear su pecho y decir, ten piedad de mí. Bueno, cuando Jesús narró esa parábola, dijo, sepan que esos publicanos y las prostitutas, algunas de ellas, irán al reino de Dios antes que ustedes, fariseos y saduceos. Imagine lo controversial de las palabras de los que se creían buenos, rectos, religiosos, calificados. Jesús está haciendo a un lado, dice que hombres como ese publicano son los que sí tendrán entrada al reino de Dios. Usted ahora debe preguntarse, y yo también, ¿que acaso Jesús estaba premiando el pecado? No. Jesús estaba reconociendo la humildad de ese hombre al reconocer su condición de pecador y el deseo de escuchar cosas sagradas. El dolor de sentirse fuera por su estilo de vida, a la vez el deseo era acercarse al Señor. Y aquí creo que calificamos mucho. No necesitamos que nadie nos diga nuestra. Curiosamente, a pesar de nuestro pecado, error, tuvimos una sed y un deseo de ser sobre el Señor. Disfrutamos escuchar su palabra, estudiarla. Sentimos gozo al cantar. Da mucha pena. No calificamos para el reino. Bueno, así estaba el publicano y es la única actitud que podemos imitar de él. No puedo decir que por esa actitud Jesús lo llamó a ser discípulo, pero sí puedo decir que Jesús es lo único que aplaudió de ese publicano y de cualquier otra persona. Su corazón dar esa de pecado. Temo que esa es la razón por la que algunos de ustedes jamás van a calificar. Creen tan correctos, tan religiosos, tan importantes, tan influyentes, tan académicos,
que creen que esto es para los necesitados. Les ha ido bien tal vez con su familia, les ha ido bien quizá en los negocios, quizá tiene un título académico, un buen trabajo, o quizás una buena posición en la comunidad religiosa. Y eso lo hace sentirse que usted sí es digno de sentarse en las primeras filas. Bueno, descubra que eso es lo que usted lo deja. Su altivez, y la Biblia dice que Dios ve de lejos. Predicador, ¿y cómo usted puede estar seguro que este publicano pecador, misma cosa, siguió a Jesús de todo corazón y cambió su vida? Bueno, la historia lo dice. En primer lugar, lo dejó todo. Cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, dejó el banco con los tributos, no sé cuánto dinero había y no sé si empezó a meterlo en las bolsas, no sé cómo lo hizo, solo dice que dejó su vida antigua y que decidió seguir al Señor. Bueno, si usted quiere, si su corazón es genuino para Dios, aquí tiene un parámetro. No está hablando de dejar su trabajo o de dejar la relación que usted habla, abrir su corazón a Jesús, dejar todo en manos de Él, decirle, Señor, yo no puedo con, ya la arruiné bastante, necesito, quiero seguirte. Y la pregunta es si usted quiere eso. Las historias que le conté al principio, a propósito, no de la respuesta o el final de estas. Todos ellos sagrados. Tal vez no sucedió de la noche a la mañana en alguno. Están siendo no por sus méritos, no porque son personas con coraje, no porque son mejores que usted o yo, porque Jesús restaura sus vidas. ¿Usted está dispuesto? ¿Quiere creer a Jesús? ¿Recuerdan? Les dije que organizó el primer banquete evangelístico o uno de los primeros. En casa terminen de leer el párrafo. Descubrirán, no, ¿qué va? Mejor leanlo ya conmigo. Verso 29. Y Leví hizo un gran banquete, ¿dónde? En su casa. ¿Y a cuántos invitó? A un montón. Por supuesto no iban a ir a esa reunión académicos, religiosos. ¿Quiénes estaban ahí? Amigos, los únicos, los publicanos. Habían muchos. Y vea al 30, los escribas y los fariseos murmuraban a los discípulos diciendo, ¿cómo pueden comer con él? Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Usted quiere otra prueba digna de que usted está siguiendo a Jesús con todo su corazón? Usted quiere hablarles de Jesús a todos los. Si es posible para usted preparar un banquete, excusa para que aquellas personas que usted siente precio
escuchen de Jesús, pues lo harán con mucho entusiasmo. ¿Saben? Esa es precisamente la razón del banquete que a este culto. Hombres y mujeres que hemos sido publicanos, pasado, cosas de las que no nos enorgullecemos y que estamos en la última fila esperando que Dios obre un milagro para recuperarnos. Queremos compartir con todos, decirles que hemos conocido a Jesús, que Él es el Mesías, que Él restaura nuestras vidas, que no sabemos cómo, están con nosotros, pero es decisión suya, quedará con Él. Oramos. Señor, gracias por hablarnos.